Buen día, reciban un cordial saludo de su docente Over José Berrío Caballero, y en el día de hoy vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes la estructura del protocolo para evidenciar el problema y formular su estudio. Cabe indicar que en el desarrollo de esta actividad vamos a encontrar una serie de pasos que nos va a llevar a definir cuáles son esas pautas que necesitamos para poder identificar con claridad el problema. Inicialmente, lo primero que debemos hacer cuando vamos a formular un proyecto es identificar cuál es el problema, evidenciarlo. Para ello nos vamos a valer de una serie de estrategias y de herramientas que nos van a permitir conocer con claridad qué es lo que está sucediendo. En el caso de los problemas en los programas de ingeniería o de ciencias económicas, vamos a encontrar que hay problemáticas en el contexto en el cual se encuentran los estudiantes. Esa problemática se va a través del árbol de problema como herramienta que vamos a utilizar, se debe evidenciar en el centro de este, como ustedes lo pueden apreciar, la situación problemática. En la parte inferior al problema, aquí podemos identificar el problema, en la parte inferior estarían las causas y en la parte superior las consecuencias. Hay que tener claro que cuando utilizamos esta herramienta no debemos confundir el problema con las causas ni con las consecuencias. Luego, cuando ya hemos desarrollado el árbol del problema, que tenemos claridad sobre cuál es la situación problemática que se está presentando, llegamos entonces a la síntesis del problema. Aquí entonces vamos a ubicar cuál es el problema, cuáles son las posibles causas, cuáles son los efectos de ellos, los pronósticos y el control de pronóstico. Estas actividades las vamos a estar aclarando en el desarrollo de nuestra clase. Cuando ya tenemos con claridad cuáles son estos elementos que parten del diagnóstico que estamos haciendo del árbol del problema, debemos ubicar dentro de nuestra estructura del programa cuáles son las líneas de investigación que manejan y que son acorde a nuestro programa o al programa que ustedes están desarrollando, y poder establecer también o identificar cuál es la variable de estudio. Entonces, la tarea es inicialmente identificar cuál es la temática de estudio, que es la que encontramos cuando identificamos el problema. Ahí conocemos una temática y esa temática se debe relacionar con las líneas de investigación del programa. Es entonces cuando tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva de las líneas de investigación del programa o de la facultad o de la universidad para poder ajustar el trabajo de investigación a esas líneas. Cuando ya tenemos con claridad cuál es la línea de investigación a que se le va a apuntar en el desarrollo del trabajo, procedemos a identificar la variable de estudio. Entonces tenemos una temática y unas posibles variables de estudio, y es cuando se inicia el proceso de poder encontrar qué es lo que queremos estudiar de la problemática que encontramos en el árbol del problema. En ese sentido, pues cuando ya tenemos claridad sobre esos aspectos en lo que tiene que ver con el problema, la temática y la línea de investigación y la variable, procedemos a definir un título tentativo que represente lo que queremos desarrollar. Debemos acordarnos que el título está constituido por unos elementos que se deben identificar al enunciarlo. Por ejemplo, debe existir un propósito y de la misma manera una variable o las variables, dependiendo cuántas variables de estudio se vayan a desarrollar, y el lugar en el que se va a hacer la investigación, o también el objeto de estudio. Aquí encontramos dos ejemplos que nos van a permitir tener claridad sobre cómo formular un título de investigación. Cuando ya hemos formulado el título, entonces avanzamos en una revisión teórica previa
situación que nos permita por cada variable identificar qué queremos estudiar de cada una de ellas. Entonces vamos a encontrar las dimensiones y de esas dimensiones lo que queremos estudiar de ellas, es decir, los indicadores. En ese caso, entonces, debemos buscar fuentes teóricas, bases teóricas que nos soporten cada uno de estos elementos. Por eso encontraremos allí autores que nos van a soportar el estudio. Cuando ya hemos cuadrado la operacionalización de las variables, procedemos a formular los objetivos. Los objetivos parten del mismo cuadro de variables. Obsérvese que tenemos las dimensiones y por cada dimensión encontramos un objetivo específico. En este caso, el objetivo específico lo constituye un verbo en infinitivo, la dimensión que estamos estudiando y el objeto de estudio. Cabe también decir que el objetivo general es el título del proyecto de la investigación, pero con un verbo en infinitivo. Por último, como conclusiones, tenemos entonces que el problema se identifica y que en el problema se identifica con respecto al contexto en que se encuentra relacionado el perfil del estudiante y del programa. El problema no es el título de la investigación, pero sí contiene la temática. El problema es apenas una parte del planteamiento. Esto porque él sería la parte micro y nos haría falta o nos hace falta conocer la parte macro y la parte meso del mismo. En el problema se debe evidenciar el problema, las causas, las consecuencias, el pronóstico y el control de pronóstico, y que de las dimensiones se extraen los objetivos. Muchas gracias. Hasta luego.